Estamos en el Oasis, un lugar de encuentro con nuestra cultura. Para prevenir, detectar a tiempo y retornar a la salud, para disfrutar plenamente de la vida y sentirnos saludables. Prevenir en salud, con la doctora Norma Mijailovsky. La doctora Norma Mijailovsky con ustedes. Acá estamos, sí, buenas noches. Ella quiere que yo abra cada bloque, pero está bueno que lo abra usted también, sobre todo cuando la voz clara, fresca, argentina y valiente de Eloy Agüero la ha nombrado. Sí, y hoy estamos con un tema muy importante. Todos tuvimos noticias en algún familiar, algún amigo de este problema de salud con el vamos a abrir nuevamente el capítulo de Prevenir en Salud, y para el cual hemos convocado a Marcelo De Faveri, que es un médico gastroenterólogo muy conocido en nuestra ciudad. Y muy bueno, y es un amigo también. Me consta a mí personalmente que es muy bueno. Sí, tal cual. Bueno, Marcelo, estamos conversando con vos. Buenas noches. Hola Norma, Fer, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el llamado, para hablar de un tema tan importante. Sí, y estamos entonces por conversar acerca de la prevención y la detección temprana del cáncer de colon, ¿no es cierto, Marcelo? Exacto, sí. Bueno, mirá, esto es un tema muy importante. Vos sabés que el cáncer de colon es uno de los 3 cánceres más frecuentes que hay en el mundo, ¿sí? Y que es una enfermedad que mata a muchas personas. Tal cual. Alrededor de 1 millón de muertes por año en el mundo produce. En Argentina unas 8.000 muertes por año, 22 muertes por día, así que imagínate lo frecuente que es. Todos conocemos a alguna persona cercana que ha tenido, que lo detectó tempranamente, que no lo detectó tempranamente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para estar atentos? Bien. Mira, es importante porque así como te digo que es tan frecuente, es una de las enfermedades malignas más fácilmente prevenibles. Y eso no lo sabemos porque el cáncer de colon aparece o nace como un pequeño pólipo en el intestino, claro, que es como una protuberancia, como una verruga, sí, que tarda muchos años en crecer, alrededor de 10 a 15 años. Y nos da tiempo. Exacto. Esa es la clave. Ese es el famoso pólipo que la gente conoce, ¿sí? El pólipo. Entonces, nos da tiempo para que vayamos a buscarlo con aparatología y sacarlo y así prevenir el cáncer de colon. No curamos el cáncer de colon. Ese pólipo lo sacamos antes de que se transforme en cáncer. Eso Bien, es importante. Eso es importantísimo, ese concepto. Exactamente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Porque, por ejemplo, acá nos están escuchando personas de 30, de 40, de 50 años. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, esto es así. Los estudios de prevención comienzan a partir de los 50 años de edad. Sí. Ahora se está hablando un poco antes, a partir de los 45, pero en personas asintomáticas, personas sin que ningún no tienen síntoma. Ningún síntoma. Y personas que no tienen tampoco antecedentes familiares con cáncer de colon ni personales. Bien. ¿Sí? Ahí, a los 50 años de edad o 45, hay que empezar a hacer los estudios. Bien. Pero ¿Qué hay que hacer? Sí. ¿Cuál es el estudio que hay que hacer? El estudio que hay que hacer es básicamente el estudio estándar, que es la colonoscopía, la videocolonoscopía. Bien. Hay otros estudios, pero la videocolonoscopía es el estudio que nos permite encontrar el pólipo y sacarlo. Entonces, de rutina, todas las personas deberíamos hacernos a los 50 la primera colonoscopía. La primera colonoscopía, Bien. Exactamente. Si no tenemos síntomas ni antecedentes, porque si no, hay que hacerlo antes. Bien. Si hay antecedentes familiares de cáncer de colon. Si mi mamá, si mi papá tuvo cáncer de colon. Exactamente. Lo tengo que hacer antes. Lo tengo que hacer antes dependiendo de la edad en que tu mamá o tu papá
tuvo el cáncer de colon. Bien. Si estamos hablando menos de 60 años, habría que hacerlo, a empezar antes los estudios. Ajá. Si hablamos después de los 60 años, bueno, el riesgo es habitual para cualquier persona que tiene esa edad. 50 años, exactamente, claro. la misma edad. Exacto. También están los familiares que tienen antecedentes de varios cánceres en la familia, de varios familiares con varios cánceres. Entonces, eso ya es un tema genético, donde el paciente debería consultar a su clínico, que lo derive a su gastroenterólogo, porque a veces hay que hacer consultas con médicos genetistas. Mira vos. Eso es muy importante. O sea, por ejemplo, si tengo familiares de las dos partes de la familia, o de una familia vienen todos los tíos con cáncer, por ejemplo. Exactamente. O diferentes tipos de cáncer en la misma familia. Bien. Estamos hablando ya de un síndrome y hoy por suerte tenemos avances en la medicina genética y se pueden detectar otras cosas. Exactamente. Para poder prevenir se puede detectar genéticamente, por eso nosotros los derivamos a los médicos oncólogos y genetistas. Bien. Pero la mayoría de las personas se hacen la colonoscopía. Y hay mucho mito sobre la colonoscopia. No hay que tener miedo, ¿no? Vos, Fernando, lo sabrás. Sí, claro. Tengo una pequeña experiencia. Bueno, yo por consejo de Norma comencé a hacerme una serie de colonoscopías porque yo tengo un antecedente de mi abuelo materno que tuvo cáncer de colon, que por suerte fue tomado a tiempo en aquel momento y falleció mucho después de otra cosa. Pero naturalmente yo tengo como una propensión a tenerlo. Claro, exacto. Bueno, por eso, en tu caso, aparte, hemos sacado pólipos. Sí. Y es algo muy importante que hay que saber, porque sacamos el pólipo, lo mandamos a analizar y hay que ver qué tipo de pólipo es. Exacto. Porque es muy importante saber que no todos los pólipos van a ser cáncer. No, claro. Es el pólipo adenomatoso, el que se puede transformar en cáncer. Sí. Y a partir de los 50 años de edad, 3 de cada 10 personas tienen, eso está comprobado, tienen pólipos adenomatosos. Es una de las razones por la cual hacemos el estudio a partir de esa edad. Claro. Es un montón. Es mucho, sí. Por eso lo sacamos y lo analizamos. Y está bueno, está bueno esto que hablaba del mito de la videocolonoscopía y demás, porque hubo como una seguidilla de casos muy públicos y que fueron muy públicos, que hizo que mucha gente que quizás se iba a hacer el estudio por esa cuestión mediática le agarre un poquito de miedito. Claro. Sí, eso lamentablemente pasó. Fue algo, inexplicable, pero no es lo común. Exacto. La videocolonoscopía es un estudio muy simple, las personas saben, es una manguerita con una cámara que está conectada a un aparato de video, donde nosotros podemos entrar al intestino, recorrerlo todo en forma completa, mirar si hay pólipos y sacarlos. Bien. Aparte de poder hacer otras prácticas, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente. Pero ese estudio debe ser un estudio bueno, de calidad. Y para que sea de calidad, el paciente necesita prepararse el día anterior con unas especies de purgantes que usamos, que cada vez están viniendo mejores. Más tolerables. Más tolerables. Sí. Inclusive en Estados Unidos se están probando unos comprimidos. Creo que falta mucho para que llegue acá, pero se están probando unos comprimidos para la limpieza del colon. Y lo que produce es una purga que limpia bien el intestino. Lo que tiene que saber la gente es que no es dolorosa esa preparación, no duele. La única efecto que puede tener es que te haga ir al baño varias veces en la madrugada, por ejemplo. Es cierto, nosotros que ya tenemos experiencia de haber pasado por esos momentos, vayan con toda tranquilidad, porque no duele, verdaderamente es muy sencillo. Aparte se hace con anestesia. Antes no era obligatorio, ¿es obligatorio hacer el estudio con anestesia o no es obligatorio? Mirá, no, en realidad los hacemos con anestesia por una por cuestión de comodidad del paciente. Exacto, pero existe, se puede hacer sin anestesia y muchos pacientes toleran, la mayoría no. Claro. Es una locura hacerlo sin anestesia, siendo la anestesia tan segura hoy en día. Exactamente. Siendo tan segura, con anestesistas experimentados, completamente controlados los pacientes, se utiliza el propofol, que es una droga muy segura,
el paciente se despierta cuando termina el estudio, se recupera en una sala de recuperación y se va a su casa. Sí, es cierto. Es cierto. No existe riesgo. Así que yo no lo recomendaría hacerlo sin anestesia, aunque algún paciente que otro lo hemos hecho, porque yo he hecho endoscopías completas, colonoscopías sin anestesia, por pedido del paciente, pero no, la anestesia es totalmente segura y el estudio no produce dolor después del estudio, o sea, puede quedar un poco de aire en el intestino, que nosotros nos encargamos de extraerlo siempre, pero puede quedar un poco, depende de las características del paciente, y eso dar un poquito de cólicos al ratito con emisión de gases y nada más. Después ya está. Después ya está, O sea, es que hay que sacar esa cuestión, por eso quise hacer en el hincapié en el tema de lo mediático y demás, porque no tener miedo a hacer el estudio también puede evitar muchos males mayores. Exactamente, males mayores que cuando ya sea demasiado tarde, hay cosas que cuando ya empiezan a molestar ya es tarde para hacer algo. Exactamente. Imagínate que de 10 a 15 años es lo que tarda un pólipo en crecer, hacerse de 1 centímetro. Cuando se hace de 1 centímetro de diámetro, comienza a tener mayor riesgo de transformarse en cáncer. Claro. Un 25% de esos pólipos adenomatosos van a ser cáncer, el resto no. ¿Y por qué hay que estudiarse? Que es muy importante. Por esto que te dije, y además porque el 75% de las veces el cáncer de colon aparece en los pacientes sin tener antecedentes familiares, sin haber herencia. O sea, 75% vendrían a ser esporádicos. Claro, muy esporádicos, pero 3 de cada 10 personas tienen sin pólipos, haber tenido nunca un antecedente en la familia. Exactamente, tienen pólipos adenomatosos a partir de los 50 años de edad. No cáncer, no. Pólipos adenomatosos. Y después ya sé que depende de cada paciente y depende de lo que se encuentre o no se encuentre, pero en casos, hablemos así de casos estándar, ¿cada cuánto, a partir de los 50 años, pero cada cuánto tiempo es bueno hacerse este estudio? Bien, si uno se hace la colonoscopía, el estudio es de calidad, o sea, el paciente está bien preparado y se llegó a ver completamente el colon, ese estudio, y no tuvo pólipos, ese estudio se repite en 5 a 10 años. En algunos países lo hacen a los 10 años, nosotros lo hacemos a los 5 años. Bien. Si sacamos un pólipo, hay que esperar el resultado de la biopsia y qué tipo de pólipo es. Generalmente la mayoría son adenomas tubulares, con displasia de bajo grado. Es el término que le pone el patólogo. Eso merece un control en unos 3 años. Ya después, dependiendo de las características del pólipo y según la displasia. Exactamente, según la displasia que tenga, se hace más temprano o más tarde. Podemos llegar a hacerlo a los 6 meses, al año, depende. Pero eso se lo va a explicar el médico después de que lo vea. Cada caso allí es digamos, particular. ¿Cómo? Cada caso es particular en ese caso. Por eso el paciente no se tiene que perder y consultar a su gastroenterólogo para que le vaya explicando. Bien. Pero eso es muy importante, el seguimiento. Y lo que, digamos, nos tiene que dejar tranquilidad también, en el sentido de que si encontramos un cáncer temprano, hoy en día, las cosas son mucho más sencillas. Exactamente. Ajá. Mirá, hay una cosa que por ahí no les dije. Uno hace un estudio del pólipo, lo saca el pólipo, el patólogo lo analiza, y puede ser que sea un pólipo adenomatoso y nada más, con displasia leve. Pero también puede ser que el patólogo encuentre en ese pólipo un pedacito que tiene células malignas. ¿Sí? Nosotros sacamos el pólipo, lo importante que hicimos ahí fue curar al paciente de un cáncer. Se curó. Se curó. Y le vamos a hacer control más temprano. Claro. Pero allí, digamos, no tendríamos que hacer más nada. Ahí no teníamos que hacer más nada, el paciente se curó, un próximo control. Bien. ¿Por qué? Porque ese cáncer temprano de colon no se diseminó. No se diseminó al resto del organismo. Qué importante es hacer las cosas antes de que sucedan los síntomas. Qué importante es hacerle caso a la señora. También. Es muy importante. Es muy importante. Fíjate que la gente en consultorio, a veces a mí me han preguntado si la mujer también tiene que hacerse el estudio de colon porque pensaban que eran el hombre. Mira vos, esa es una buena... Pensaban que el hombre era el que tenía cáncer de colon, que la mujer no era, y realmente es igual de frecuente para los dos. Bien. Eso es muy importante. Y después en el consultorio nosotros hacemos prevención. Cada paciente
de 50 años de edad que entra en consultorio por cualquier motivo que sea, nosotros les preguntamos y les aconsejamos hacerse la colonoscopía. Sí, todo médico clínico hoy en día, digamos, cuando tiene un paciente tiene que enviarlo, pero bueno, cada uno de nosotros que estamos escuchando sabemos que por allí, si no tengo que ir a la consulta con mi clínico, y le tengo que pedir que me haga la orden para visitar al gastroenterólogo a esa edad, y entonces ya empezar tempranamente con los estudios. Exactamente, es importantísimo ir al consultar. Llega la edad donde hay que ir. Recuerden que no da síntomas, el pólipo no da síntomas. Exacto. Cuando tenemos síntomas es porque ya tenemos un signo de alarma. Claro. Síntomas. Sí, en mi caso no tenía ni dolores, ni nada en particular. No, tenías antecedentes. Antecedentes, nada más. Y te encontramos un pólipo. Exacto. Esto por eso lo que hablábamos antes, yo me tengo que hacer estudios bastante periódicamente, un poco por el tema de los antecedentes de mi abuelo y otro poco por justamente lo que apareció en la biopsia. Lo que apareció en la biopsia. Pero bueno, entre mi mujer y el doctor me están salvando la vida, así que yo le agradezco mucho. Bueno, pero esto es más allá de la cuestión, digamos, nuestra, que sirve como ilustración también, para que todos los que están oyendo... Sirve para perderle el miedo al estudio y para también no dejar pasar el tiempo, porque cada día que uno deja pasar va en contra después de cualquier tipo de solución. Exacto, porque no se puede creer que la gente no se haga la colonoscopía por tener miedo a la preparación y a la anestesia. Sí. Hoy no se concibe eso. No, pero bueno, siempre hay que comprender eso y volver a explicar. Hay que explicar. Volver a explicar. Crear conciencia y volver a explicar, digamos, de que no es tan terrible. Es un día de diarrea y nada más, sin dolor. Aparte uno cuántas veces tiene diarrea sin necesidad de una preparación para un estudio. No es algo a lo que uno no esté mínimamente acostumbrado. Exactamente. Y además, cuando vos te preparás, no tenés una diarrea dolorosa. No, exacto. Aparte uno ya se prepara, sabe que se queda en casa, no es que te agarra bajando un colectivo. Exactamente. No trabaja. Claro, por eso, sí, está todo bien cuidado. Está todo muy, muy, muy programado. Bueno, la cuestión es que, digamos, no hay que llegar a los síntomas, pero síntomas, ¿cuáles son los síntomas que da cuando ya no, muy buena pregunta. Sí, mira, en general el pólipo no da síntomas porque es una lesión chiquita. Sí. Pero si tenemos síntomas que pueden llamar la atención, son el sangrado intestinal, la defecación con sangre, que puede ir acompañada de dolor o no, y de emisión de moco y sangre por el ano. Eso debe llamarnos la atención. Los pacientes que consultan por una anemia, que no se le encontró la causa. Exacto. El cambio en el hábito de su evacuación. Evacuaban de una forma siempre igual y ha cambiado, ya sea con tendencia a la diarrea o a la constipación. Tiene que llamarnos la atención. Sí. Esos síntomas son muy importantes y merecen hacerse los estudios de colon antes de los 50 años de edad, si es que lo presentan. Bien, perfecto. Bueno, la verdad es que ha sido muy claro, muy didáctico. Nos gusta conversar con vos porque la verdad es que decís las cosas muy sencillo para que todos sepamos cómo es. Es que así hay que explicarlo, para que el paciente pueda tener confianza y venir a hacerse los estudios. Sí. ¿Dónde te encontramos, Defa? Yo trabajo en el Hospital Italiano. Todos los días, de martes a viernes, hago el consultorio. Estamos un grupo grande de gastroenterólogos que nos dedicamos a esto y que siempre estamos con el tema de la prevención. Así que nos pueden encontrar ahí, consultar sin miedo, que los vamos a recibir bien. Bueno, y nosotros ahora te despedimos. La próxima hablaremos de vinos. Sí. Bueno. Temas más agradables. Claro. Todos los temas son muy agradables, pero la próxima, nosotros sabemos también que vos te gusta mucho hablar sobre celiaquía, así que el próximo tema seguramente nos vamos a conversar con vos con otro tema importante también. Bueno. Sí, muy, muy frecuente. Excelente. Bueno, un gustazo haberte tenido en el Oasis, en Prevenir en Salud. Y bueno, en cualquier momento nos estamos comunicando nuevamente para otra charla. Espectacular.
Muchas gracias, Fer, Norma. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo grande.